Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Ya tuve un pequeño accidente en la parte uno del ejercicio del circuito RLC en serie, ejercicio número 5. Ahora en este video vamos a seguir explicando con la segunda parte que es la continuación del ejercicio RLC. ¿Listo? Entonces, continuamos. Te habíamos dicho que acá la reactancia inductiva ya no, ya lo tenemos. Como ya lo tenemos aquí, ya tenemos la reactancia inductiva, entonces no hay necesidad de hallar la reactancia inductiva. Entonces vamos a borrar acá y ya volvemos. Listo, ahora sí, seguimos hallando la impedancia total, o sea, la impedancia de todo el circuito RLC. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Expresándolo con esta fórmula. Impedancia total es igual a raíz cuadrada de resistencia al cuadrado más, entre paréntesis, XL menos XC, cerramos paréntesis al cuadrado. Entonces ya tenemos la resistencia 50 ohmios, tenemos la impedancia inductiva 70 ohmios, tenemos la impedancia no, reactancia capacitiva. Tenemos la reactancia capacitiva, sí, 55,55 ohmios. Entonces estos valores lo vamos a reemplazar acá en la fórmula. Listo, entonces vamos a explicarlo por pasos. Se reemplazan los valores, queda así. 50 ohmios al cuadrado nos da 2500 ohmios al cuadrado. ¿Por qué ohmio al cuadrado? Porque multiplica dos veces, quedando 2500 ohmios al cuadrado. Más, entre paréntesis, primero tenemos que restar 70 ohmios menos 55,55 ohmios. Esto nos da 14,45 ohmios. Como está elevado al cuadrado, entonces se multiplica al cuadrado. Entonces vamos haciéndolo por partes. Siempre desde mi experiencia personal, yo recomiendo que siempre la matemática lo hagan paso a paso. Yo sé que es muy bueno acabar rápido las cosas, pero, pero para que no tengan errores, no tengan ningún error, el proceso matemático, el cálculo matemático por partes, para que poco a poco van llegando al resultado. Eso poco a poco se va llegando. Entonces eso es mi recomendación ahí, que poco a poco uno va llegando paso a paso. Entonces ese es mi consejo. Entonces esto lo multiplicamos al cuadrado quedando 208,80 ohmios al cuadrado. Ahora vamos a sumar estos dos valores y nos da 2708,8 ohmios al cuadrado. Ahora ya sacando la raíz cuadrada, quedaría que la impedancia total del circuito RLC nos daría 52,04 ohmios. Y entonces ya lo pusimos acá. Eso es lo que faltaba hallar. Ahora hay que hallar. Acaba el todo por colocar la corriente total. Claro, ya lo vamos a colocar. Entonces ya después de eso vamos a hallar la caída de tensiones. Pero antes hay que hallar la corriente total. Y ya les voy a enseñar cómo se halla la corriente total. Bueno, ahora sí, para hallar la corriente total del circuito, tenemos que expresarlo como ley de Ohm, esto. La tensión total, 120 voltios. Y la impedancia total que nos da 52,04 ohmios. Entonces eso lo expresamos como ley de Ohm, BT 120 y ZT 52,04 ohmios. Entonces cogemos y dividimos estos dos valores, 120 dividido 52,04 ohmios, y eso nos da como resultado 2,30 amperios, que sería la corriente total del circuito RLC. Ahora, ya haber hallado la corriente total, ya podemos hallar las caídas de tensión de la resistencia, del condensador y de la bobina. Bueno, entonces, para hallar la caída de tensión aplicamos la ley de Ohm. Entonces tenemos la resistencia 50 ohmios. Entonces, caída de tensión de la resistencia 50 ohmios por la corriente total, que es 2,30 amperios. Multiplicamos 50 ohmios por 2,30 amperios. Ya les voy a decir el resultado. Y para hallar la caída de tensión del condensador, cogemos la reactancia capacitiva que nos dio 55,55 ohmios por la misma corriente, 2,30 amperios. Y para hallar la caída de tensión de la bobina, cogemos el valor que nos dio la reactancia
inductiva que nos dio 70 ohmios y lo multiplicamos por la corriente total que es 2.30 amperios, la misma corriente. Recuerden que el circuito en serie, la corriente total es la misma, no es como en paralelo que es al contrario, que la corriente en cada resistencia, eso depende, ¿no? Pero la corriente en cada uno es distinta, pero pero la tensión es la misma. Entonces, recuerden que en serie la corriente del circuito, la corriente total del circuito es la misma. Entonces, por eso es que multiplicamos las caídas de tensión por la misma corriente, porque en serie es la misma corriente para todo el circuito. Listo, entonces ya les voy a mostrar cuántos son los resultados de cada caída de tensión, de la resistencia, del condensador y de la bobina. Bueno, entonces la caída de tensión de la resistencia nos dio 115 voltios, la caída de tensión del condensador nos dio 127.7 voltios, la caída de tensión de la bobina nos dio 161 voltios, como pueden ver acá. Entonces mire que siempre hay un desfase, ¿no? Siempre hay una diferencia de caída de tensiones siempre diferente, ¿no? Por ejemplo, la de la bobina se nota a diferencia del caída de tensión del condensador y la caída de tensión de la resistencia, pero siempre de la bobina sí. Porque como saben que las bobinas jalan tanta corriente, ustedes tienen que tener en cuenta que las bobinas pues consumen mucha corriente, o sea, jalan mucha corriente. Ahora sí, ¿cómo vamos a comprobar de que esas caídas de tensión, si vamos a hallar BT, que ya sabemos que BT es 120 voltios, pero hay una forma de comprobar de que con estas caídas de tensión, al hallar BT nos da el resultado que tenemos ahí, de la fuente. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, para comprobar que las caídas de tensión da la tensión total, entonces la siguiente fórmula, BT es igual a raíz cuadrada. Mire que es muy parecida a la fórmula de la impedancia, pero en este caso es con las caídas de tensión. BR al cuadrado más BL menos BC al cuadrado. Como ya hallamos las caídas de tensiones, que las tenemos acá en la parte derecha aquí, vamos a reemplazar estos valores en la fórmula, para así comprobar de que la fuente de alimentación, la tensión total da 120. Listo, entonces paso a paso, reemplazamos las caídas de tensiones, 115 voltios que es la caída de tensión de la resistencia, lo reemplazamos al cuadrado, más, entre paréntesis, caída de tensión de la bobina menos BC, caída de tensión del condensador, 161 BL menos 127.7. Hacemos la resta, primero hacemos la resta, vamos paso a paso, esto lo multiplicamos dos veces, que nos da 13.225 voltios al cuadrado más, hacemos la resta, el resultado de la resta nos da 33.3 voltios elevado al cuadrado. Vamos paso a paso, 13.225 voltios al cuadrado más, esto lo multiplicamos dos veces al cuadrado y nos da 1.108.8 voltios al cuadrado. Ahora ya cogemos estos dos resultados y los sumamos y nos da el resultado de 14.333.8 voltios al cuadrado. Y después de esto, como hay que sacar la raíz cuadrada, tengan en cuenta que cuando sacamos la raíz cuadrada se cancela el cuadrado. Al cancelarla, también al cuadrado se va. Entonces, este resultado nos da 119.7 voltios. O sea que ahí ya estamos comprobando de que esas caídas de tensión, al comprobar de que BT es 120 voltios, que es la fuente de alimentación, ahí estamos comprobando de que efectivamente los cálculos que hemos hecho desde que empezamos el inicio de la clase están correctos. Ah, es que no da 120 voltios, pero da 119.7. Recuerden que no siempre uno cuando va a comprobar tiene que dar exactamente. No quiere decir que esté malo, está bien, sino que por cuestiones de decimales, por el tema de los decimales, pues casi da 120, pero realmente está correcto. Es casi 120, pero está por el tema de los decimales, pues no siempre te va a dar exacto. 109.7, casi 120.
Entonces, ahí ya estamos comprobando de que efectivamente está bien. Ahora falta hallar el ángulo de desfases. Bueno, entonces con esta fórmula ahí podemos saber y realizar los desfases. Ya tenemos en cuenta las caídas de tensión de la resistencia, del condensador y de la bobina, ¿cierto? Eso ya tenemos ya claro. Ahora sí, vamos a reemplazar. Primero vamos a reemplazar perdón por los truenos. Por acá por mi casa va a caer un aguacero, entonces, de igual manera ya vamos a finalizar la clase y ya no hay excusas. Vamos a reemplazar estos valores de las caídas de tensión acá. ¿Listo? Entonces, reemplazando los valores de las caídas de tensión, cogemos BL 161 voltios menos BC 127,7 voltios. Esto lo divido entre 115 voltios. Entonces, el ángulo, te vamos paso a paso. Restamos 161 menos 127,7, nos da 33,3 voltios. Dividido 115 voltios. Entonces, ahora sí, vamos a hacer primero vamos a hacer la división de este y nos da resultado 0,28 voltios, que es el resultado de esta división de 33,3 dividido 115 voltios. Ahora colocamos en la calculadora y ya les voy a enseñar cómo se hace. Es muy fácil, tiene una calculadora Casio, que esa yo recomiendo muchas esas calculadoras, que son muy buenas para el tema de trabajo y estudio, perfecto, muy buenas. Entonces lo encendemos, ¿sí o no? Primero lo encendemos, le damos shift y después tangente. Donde dice tangente, abrimos paréntesis y colocamos 0,28. Entonces colocamos 0,28 y cerramos otra vez paréntesis y le damos igual, nos da 15,64 grados y este es el resultado de la tangente a la menos 1. Pues ese es el resultado del ángulo de desfase. Bueno, ese es como el ángulo de desfase, 15,64 grados tenemos ahí. Listo, ya después de eso voy a hacer una breve representación de las caídas de tensiones en un triángulo o rectángulo. Se le dice triángulo de desfase, ya si está manejando potencia activa, reactiva, pero eso ya en otro caso, ¿no? Ya en otra rama diaria de la electricidad y la electrónica. Pero eso es una forma de representar como para entender dónde hay más desfase entre esas caídas de tensión. Y lo mismo lo podemos hacer con las potencias trifásicas, lo que es la potencia reactiva, activa y aparente. Eso también se puede hacer con eso. Es una forma de representación para entender por qué se debe hacer eso. Entonces ya voy a borrar acá y ya regreso. Listo, entonces aquí realicé un dibujo del triángulo de caídas de tensión. No es la gran cosa, como pueden ver no es la gran cosa, pero se hizo el esfuerzo. Bueno, no hay excusas para enseñarlo y tenemos el triángulo de caídas de tensión. Entonces en la parte más larga, recuerden que cuando ustedes vieron teorema de Pitágoras, el lado más largo era la hipotenusa. Entonces acá ponemos BT, que es la caída de tensión total, ¿no? Perdón, esta es la fuente de alimentación 120. Acá ponemos el ángulo de desfase que nos dio 15,64 grados. Digamos que no puede ser, no, lo que está dibujado no, puede que no sea así, no, es que tiene que ir más abajito. Es un ejemplo, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo de una forma de representar en un triángulo de caídas de tensión, para que entendamos bien. En la parte de abajo ponemos la caída de tensión de 115 voltios y aquí en esta parte restamos la caída de tensión de la bobina menos la caída de tensión del condensador. Quedan 261 voltios menos 127,7 voltios, que son las caídas de tensión de la bobina y la caída de tensión del condensador, que eso nos da 33,3 voltios. Entonces, como podrán ver, es una forma de representar y ahí no se da cuenta de uno. Bueno, acá hay más desfase. Ya sabemos que en la bobina hay como un poquito más de desfase, porque ya les expliqué por qué. Porque las bobinas consumen más corriente y jalan más. Entonces, por ese lado sí consume más. Por ese lado hay más desfase ahí. Se nota mucho la diferencia.
Entonces, como les digo, eso es una forma de representar con un triángulo de caídas de tensión. Con las potencias trifásicas también se puede hacer. Triángulo de potencias le dicen. Pero bien, bueno, ahí podemos saber que ya encontramos todos los valores. Lo importante es saber por qué y para qué se debe explicar estos temas. Esos son ramas y áreas de la electricidad y la electrónica en ambas profesiones. La electricidad y la electrónica, ustedes cuando estudien podrán ver circuitos polifásicos, electrónica de potencia y podrán ver este tipo de áreas de los circuitos RLC, de los circuitos RC, perdón, y de los circuitos RL. Entonces, ya sea en serie paralelo o mixto. Pero como les decía al inicio del video de la clase, uno tiene que aprender, pero siempre cuestionen para qué sirve, por qué es importante aprenderlo, por qué es importante entender eso. Porque mucha gente hace esas operaciones, sí, el profesor le dice que encuentre los resultados, pero no saben de qué están haciendo ahí. Porque eso sí muy común en eso es muy común cuando uno estudia las carreras, que eso lo digo es por experiencia propia, porque por experiencia propia yo me he encontrado con eso y yo me he dado cuenta que no está bien hecho, pues no está bien esa parte así. Entonces, por eso es importante el cuestionar para qué es importante y por qué es importante y para qué sirve. Al inicio del video les comentaba que los circuitos RLC usted lo pueden aplicar, encontrar en filtros de frecuencia y en transformadores de impedancia. Obviamente pues habrá muchas áreas en donde usted puede aplicarlo, lo puede desempeñar y puede encontrarlo, no solamente en los transformadores de impedancia, no solamente en los filtros de frecuencia, puede ser en fuentes de calor, puede ser en fuentes de alimentación, pero eso sí hay que entenderlo bien, no ver las cosas, no, vamos a hacer esto, no. Uno tiene que, cuando usted hace una fórmula matemática o cuando hace una práctica real física, uno tiene que cuestionar para qué sirve y por qué es importante aprender esto, por qué es importante entenderlo. Entonces, eso es lo que yo quiero que en cada video de clase que hago acá en el canal lo entiendan y lo aprendan. ¿Por qué esto y lo otro? No ponerse a realizar las operaciones, me dio tanto aquí, bueno, no. ¿Para qué sirve y por qué es importante? Entonces, eso es lo que quiero que quede bien claro. Y con esto cierro la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido. Este es el ejercicio número 5 de los circuitos RLC en serie. Lo podrán encontrar en la lista de reproducción de electrónica de potencia y electricidad y electrónica. Porque ya saben que las dos profesiones, las dos campos van de la mano, son similares, pero no es lo mismo. Pero sí van de la mano. Pero de igual manera, no es lo mismo, eso tiene que tenerlo en cuenta. No es lo mismo, pero van de la mano. Así como son, así como son campos afines a la hidráulica, a la mecánica, eso es lo mismo. Pero como les digo, no es lo mismo. Con esto cerramos aquí y espero que hayan aprendido y les haya gustado este video. Nos vemos en la siguiente clase. Dale un me gusta si te gustó el video y recuerda aquí abajito, dale a la campanita de notificaciones para estar enterado o enterada de mis otros videos de clase. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.